¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida de parte de Microiris Argentina. Bueno, gracias por estar hoy con nosotros en esta nueva masterclass que nos convoca hoy. Vamos a estar hablando sobre la controvertida reforma al régimen jubilatorio especial de magistrados con el doctor Aníbal Paz, a quien agradecemos mucho esta nueva participación que hace con nosotros. Hoy vamos a estar hablando sobre la diferenciación entre régimen especial, diferencial y privilegiado, análisis de leyes 24.018, 27.541 y 27.546, principios de intangibilidad, inamovilidad e independencia, inconstitucionalidades, daño al proyecto de vida, violencia patrimonial y simbólica. Bueno, el doctor Aníbal Paz es abogado, asesor laboral, sindical, previsional de sindicatos, colegios profesionales, universidades, organismos de previsión social y empresas. Asesoría en asuntos universitarios, gremios, federaciones docentes, negociación paritaria, generales y particular, convenio colectivo, derechos docentes, concursos, elecciones de claustros, sumarios, asesor de universidades y obras sociales, y también de sector preuniversitario y no docente. Asesor en la Comisión de Seguimiento e Interpretación del Convenio Colectivo del Sector Docentes, Universitario y Preuniversitario, y ha sido apoderado del Gremio de Judiciales de Córdoba, en la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba. Columnista de los suplementos Factor y Leyes y comentarios del diario Comercio y Justicia, autor de artículos de doctrina en Semanario Jurídico, Editorial Comercio y Justicia, temas de derecho laboral, Editorial Repar, Microiris, entre otras. Diplomado en Derecho de la Seguridad Social, experto en jubilaciones docentes y por regímenes especiales. Docente de posgrado, especialización en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Córdoba, diplomatura en Derecho de la Seguridad Social y el Trabajo, Facultad de Derecho, Universidad de Córdoba. Director del Seminario de Reajuste Previsional en Contexto Actual y secretario en Secretaría de Graduados, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba. Aníbal, gracias por estar. Activa tu cámara, así te vemos todos. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por esperar estos minutos. Y bueno, cuando ustedes dispongan, damos inicio. No sé si largamos ya o esperamos unos minutitos más. Estoy admitiendo todavía gente. De todos modos, les podemos contar que nuestra política, digamos, de organización es que el disertante va a estar dando su charla y si surgen preguntas las pueden ir haciendo a través del chat, pero las vamos a leer al final para no interrumpir a Aníbal, que bueno, que al final seguramente va a responderlas. Aníbal, si querés empezar, yo voy a seguir dando admisión a la gente que vaya entrando. Me voy a silenciar así te escuchan. Cómo no, silencialos a todos, por favor. Los primeros minutos son siempre introductorios, así que a medida que se van incorporando no va a haber problema. Un momento. Bien, ¿se está viendo ahí la presentación? Sí, está abriendo. Esta es la última diapositiva. Se ve perfecto, Aníbal. Bueno, empezamos entonces. Buenas tardes a todos, reitero el saludo. La verdad que muy buena repercusión, 39 participantes para un tema tan restringido y digamos, siendo tan pequeño el núcleo de personas alcanzadas por este régimen, es bastante meritorio en el sentido de la difusión. Lo que evidentemente ha llamado mucho la atención es los problemas mediáticos y los problemas políticos que está generando este régimen y todas las reformas y todas las cuestiones que vienen asociadas con los cambios planeados en marcha o en proyectos sobre la justicia. Evidentemente, uno de los pilares de estas nuevas reformas que estamos escuchando, que no son nuevas por otra parte, es el tema jubilatorio. El tema jubilatorio es un tema muy complicado, muy denso, estamos hablando de un régimen especial, y como les decía recién, normalmente estos temas no pasan por los despachos de
de los profesionales y no se ven mucho esta temática en ámbitos académicos por ser reducido, digamos, el alcance digamos, de los destinatarios de este régimen. Pero, como ha tomado tanta relevancia, con Microjuris decidimos hacer algo al respecto, después de una columna que yo publiqué también a través de Microjuris, para poner un poquito de claridad sobre este tema, porque se habla mucho en los medios, se habla mucho políticamente, pero la realidad, la concreta realidad es que nadie conoce a fondo de qué es lo que estamos hablando cuando se habla del régimen de los magistrados. Normalmente, cuando yo me dedico a estos regímenes especiales, no solo magistrados, sino también docentes universitarios, investigadores y demás, normalmente todos han sido metidos en una bolsa de regímenes privilegiados. Entonces ahí, ya desde hace mucho tiempo, venimos advirtiendo que los funcionarios, el que esté de turno, mezcla la terminología técnica y pone en un plano de sinónimo a un régimen privilegiado con un especial, y a partir de allí se derraman un montón de errores que se filtran a la prensa, la gente a lo mejor que es lega, no entiende del asunto, no comprende nada, y lo que estamos viendo es, más allá de la posición política que pueda haber al respecto, un ataque, un manoseo, una avanzada, llámenla como quieran, no vamos a hacer política hoy, pero sí un avance sobre distintas cuestiones que hacen a la justicia. Este avance, evidentemente, genera perjuicios de todo tipo para los destinatarios del régimen especial. Hoy nosotros vamos a enfocar no tanto en la parte contencioso administrativa, sino en la parte previsional, que es la parte que no se está hablando tanto. Nos vamos a enfocar en el adulto mayor, que es el jubilado, el magistrado jubilado a punto de jubilarse, y el eje de la charla va a ir por ese lado, lo que no se ha hablado, lo que no se ha visto en los medios, porque basta leer las columnas de opinión de algunos medios de cualquiera de los lados de la grieta para encontrarnos con errores de todo tipo que llevan a conclusiones erradas a cualquier lector. Sin más prolegómenos, vamos a hacer la introducción. La disputa gira en torno a las garantías que en todo sistema republicano se establecen en cabeza del Poder Judicial. Las garantías que hoy nos importan son las de la intangibilidad de las remuneraciones. También, por supuesto, encontramos la inamovilidad en los cargos de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y la independencia del Poder Judicial en general como estructura constitucional de la organización de nuestro Estado. En el sistema de contrapesos, los poderes se contraponen y se controlan entre sí. Lo que estamos viendo es que el régimen magistrados ha sido modificado. Ha sido modificado de tal manera que ha resultado de manera apresurada, y como vamos a ver a lo largo de la charla de hoy, nos vamos a encontrar con distintas modificaciones, que a lo mejor si uno las mira de manera independiente o de manera aislada, descontextualizadas, no parecerían ser tan perjudiciales. Ahora, cuando uno las ve en su conjunto y las aplica al contexto, nos encontramos con que claramente se están violando las garantías, y no solo las garantías de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, que es un poco el eje sobre el que gira la discusión pública de este tema, sino los derechos de la seguridad social, que son los mismos derechos que amparan al jubilado de la jubilación mínima, como aquel que cobra una jubilación de un régimen especial con un cargo alto en el Poder Judicial. Entonces, sabemos todos que los derechos son aplicables para todos, y en esa línea va a bajar esta presentación. Allí tienen, para los que no están en la materia, cuáles son las garantías, en dónde están reguladas. Ustedes tienen esta primera diapositiva. Y lo que hay que dejar en claro es que la jurisprudencia es pacífica a la hora de determinar que las garantías de inamovilidad y de intangibilidad de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial se proyecta hacia los pasivos, es decir, son garantías que no están establecidas solo hacia los activos, sino que también se proyectan en la pasividad. También es jurisprudencia pacífica la definición de que no se trata de un privilegio esta garantía. Estas garantías no son un privilegio, y no son garantías que están establecidas solo en favor de los funcionarios. Muy por el contrario, se trata de garantías que están establecidas en favor de la República, justamente para garantizar, valga la redundancia, esta independencia del Poder Judicial. Es que los jueces deben ser mantenidos en sus cargos inamovibles mientras dure su buena conducta, y tienen un proceso regulado para su remoción, un proceso regulado que tiene sus complicaciones que vemos a diario,
peleas políticas con respecto al Consejo de la Magistratura, y si nos remontamos un poquito para atrás en el tiempo, los problemas nacen desde mucho antes de la reforma del 94, pero si hacemos un rápido repaso, desde el 94 para acá nos encontramos con casos que han hecho ruido mediático, como los jueces de la servilleta, la democratización de la justicia, la mayoría automática, en fin. Nosotros vamos a llegar a la conclusión de este artículo, de esta exposición, diciendo que yo veo, por lo menos esa es mi tesis, yo veo un ataque, una violencia simbólica y patrimonial en contra de la clase pasiva en general y en particular sobre el régimen de los magistrados. En un momento en el que la sociedad y los medios se cuidan mucho de ser políticamente correctos, yo veo y observo que lo único que hacen algunos medios es reproducir estereotipos, y eso, por supuesto, lo rechazo y entiendo que todos deberíamos rechazarlo. Y también vamos a encontrarnos con normas que prohíben la violencia estatal patrimonial en contra de la clase pasiva. Los jubilados del régimen de magistrados forman parte de esa clase pasiva, son adultos mayores y están alcanzados por la misma convención, y por lo tanto no merecen ese tratamiento tampoco. Lo primero que tenemos que hacer entonces es determinar cuáles son las diferencias entre un régimen general y un régimen especial y uno diferencial. Como yo les decía al principio, cada vez que un funcionario, no importa el signo político, agarra un micrófono y empieza a hablar de estos temas, pone las tres cosas en un plano de igualdad como si fueran lo mismo. Claramente no lo son. Claramente un régimen diferencial tiene su razón de ser que difiere de los otros dos. Empecemos por el diferencial. Para que nos pongamos rápidamente en tema, son aquellos trabajadores que desarrollan tareas que son determinantes de vejez prematura o agotamiento prematuro, y los casos típicos son muchos, son actividades que previamente están calificadas como riesgosas, penosas o insalubres por la autoridad de aplicación, que en el caso es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, y estas tareas son, por ejemplo, portuarios, mineros, estibadores, trabajadores de cámaras de frío, bueno, en fin, hay un listado muy grande de actividades. En el régimen diferencial, lo que se premia, digamos, con menor edad y menor servicio es ese agotamiento prematuro que causan estas actividades. Por eso es que el cómputo del haber inicial se hace de la misma manera que con la ley 24/41, solo que con menores requisitos de edad y de servicios para el acceso. Los regímenes especiales, en tanto, son aquellas actividades que el Estado ha calificado como esenciales o como relevantes para la sociedad, son actividades siempre del sector público, y son actividades que tienen una función muy relevante para la sociedad. El primer régimen ha sido el diplomáticos, el Servicio Exterior de la Nación, luego de magistrados, tenemos los de docentes, tenemos los universitarios, el régimen de guardaparques. El único régimen que es especial, que no ha sido calificado por ley, es el de Luz y Fuerza, que ha sido a través de un convenio colectivo homologado de la Secretaría de Seguridad Social, pero que tienen en común estos regímenes especiales. Estos regímenes especiales se dedican a tareas que no necesariamente provocan agotamiento prematuro, pero sino que, como son tareas tan relevantes para la sociedad, se recompensan en la pasividad. Decía yo que los primeros regímenes son, por ejemplo, el de investigadores. En los años 80, luego de que salimos de la dictadura, uno de los primeros problemas que había era la fuga de cerebros. Entonces, a partir de ese momento se decidió premiar con un régimen especial a los investigadores, tal vez para repatriarlos o para evitar que se fueran del país. A partir de ahí, entonces, vienen los distintos regímenes especiales. Esa es un poquito la justificación general. La diferencia con el régimen general es que en el régimen especial baja la edad jubilatoria, la tasa de sustitución es más alta, normalmente es el 82% del haber al momento del cese, y tenemos normalmente distintos índices de movilidad. Ya lo vamos a ver todo esto en detalle cuando avancemos un poquito. Lo importante de estos regímenes especiales es que se premia normalmente la trayectoria en una carrera que necesita alta especialización, una larga carrera en la tarea especial, y el desempeño de estas tareas genera incompatibilidades. Normalmente son tareas que se desempeñan en carácter exclusivo, y eso es lo que permite entonces este premio en la pasividad.
Por último, los regímenes privilegiados, y acá es donde surgen las confusiones terminológicas, tienen que ver con aquellos regímenes que hoy en realidad están todos derogados, que se premiaba con un régimen prácticamente no contributivo, normalmente al sector político, ya sea legisladores o ministros de los distintos gabinetes, que con un pequeño periodo de servicios en el Poder Legislativo o en el Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, podían acceder a estos regímenes. Bueno, estos regímenes fueron derogados a partir del año 94 con el decreto 78, y el único que quedó con rasgos de privilegio, en definitiva, es el que está contenido en la ley 24018, que es la ley que analizamos hoy, pero referida únicamente al presidente y vicepresidente de la Nación, que son los únicos es el único caso en que no se exige 30 años de servicio, por ejemplo, y no se requiere un tiempo mínimo de servicios. El caso más patente de todo esto es el expresidente Rodríguez A., que con 6 o 7 días, si alguien me corrige por el chat, con 6 o 7 días de desempeño en el cargo pudo acceder a este régimen porque el régimen este es privilegiado y no le permite, no le exige un tiempo mínimo de servicios ni de aportes. Todos los demás casos, como les decía, sí generan, sí necesitan aportes. Yendo ya particularmente a lo que es el régimen de magistrados, ¿cuáles son las diferencias que tiene este régimen con el régimen general? Acá es donde empezamos a hilar un poquito más finito. El aporte personal, que antes estaba en el 12% de aporte personal y hoy se fue al 18%, se hace sobre el total del haber. Para el que no lo sabe, hay una base imponible máxima, que es decir, que es el monto máximo sobre el cual una persona puede hacer aportes personales, o las contribuciones patronales también, que al día de hoy son 225.000 pesos, a partir del 1 de marzo, 225.000 y monedas. Es decir, que un trabajador que gane más de eso, solamente aporte el 11% de ese valor. En cambio, en los regímenes especiales, en todos, aportan sin límite, es decir, un sueldo más alto va a ser un aporte sin sujeción a esa base imponible máxima. Entonces ahí tenemos la primera gran diferencia en el régimen especial con el general, en el caso concreto en el de los magistrados. Hoy tienen un aporte del 18%, siendo el régimen que tiene un aporte personal más alto. Los docentes tienen un 13%, los de Luz y Fuerza también, los universitarios 13%, y así. Todos tienen un 13% en total de aportes, el 11% del régimen general más el 2% diferencial, mientras que los magistrados ahora se eleva a 11 más 7, llegando a un 18. Entonces aquí tenemos la primera gran justificación. Si bien son sueldos muy altos, el aporte es sin límite y el aporte es bastante más alto. Como yo les decía, también el régimen necesita o requiere una larga permanencia en una carrera de carácter especial. La designación en un cargo en el Poder Judicial es un proceso complejo que involucra a los 3 poderes del Estado. Tenemos problemas con las subrogancias o los interinatos, eso está claro, pero de todos modos, para llegar a la posibilidad de ser designado interino o subrogante, uno debe haberse pasado en algún momento por un proceso de selección para tener un cargo. Es decir, ¿a qué voy con esto? No es fácil captar un beneficio en estos regímenes, al contrario, le diría que es casi imposible. Y eso es muy importante para la diferenciación. En cambio, otros regímenes tienen menos controles y a veces se prestan para tipos de captación de beneficios que no son, bueno, que son cuestiones ilegales, por supuesto. Pero esto tiene que ver con algún requisito que ha determinado la reglamentación y que vamos a ver más adelante. El régimen de magistrados requiere una dedicación exclusiva y a raíz de esa dedicación exclusiva, por supuesto que se genera una incompatibilidad total para el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia por cuenta propia, salvo con el ejercicio de la docencia. Entonces, aquí tenemos otra de las cuestiones que justifican tal vez el nivel de salarios y el nivel de jubilaciones. Si bien es cierto que son niveles altos y a lo mejor el gran público conoce los casos que se mediatizan, que son aquellos magistrados que cobran 600, 700, 800 mil pesos de jubilación, no es tampoco el total de la población de este régimen el que cobra esos beneficios. Al día de hoy deben haber unos 17.500 o 18.000 aportantes a este régimen a nivel nacional,
y unos 7.500 beneficiarios. Por supuesto que no todos cobran el máximo, que son los que circulan por allí. También tenemos que una vez que el magistrado o el funcionario se ha jubilado, también tiene incompatibilidad absoluta para el reingreso a la actividad. En el régimen general, un jubilado puede jubilarse y seguir trabajando, reingresar a la actividad, y lo puede hacer también en relación de dependencia o por cuenta propia. En cambio, en el régimen de los magistrados, nosotros tenemos incompatibilidad para todo, menos para la docencia. Es decir, como activo o como jubilado, el magistrado o el funcionario judicial no puede ejercer ninguna otra tarea que no sea la docencia. Y ahí es donde vamos a ver que hay nuevas restricciones a este tema también. Luego tenemos el tema de ganancias. Bueno, aquí sí hay una cuestión que hay puntos de vista encontrados. Sabemos todos que el impuesto a las ganancias es un impuesto que se ha distorsionado mucho en los últimos, yo diría, casi 20 años, desde la tabla de Machinea del año 2001-2002. Es un impuesto que está totalmente distorsionado, cada vez más gente está atrapada en el impuesto, y eso ha generado, por cierto, enojo en la sociedad porque advierte que los magistrados están exceptuados de esto del pago. Y cuando uno empieza a ir a lo profundo del tema, dónde está el origen de esta exención, no sale de la ley, sino de una acordada de la Corte. Entonces, eso ha generado también un tipo de planteo sobre que esto sí es en verdad un privilegio que finalmente se terminó a partir del año 2017 con la ley 27346. En cualquier caso, si fue o no un privilegio queda discusión, porque el fundamento de la acordada de la Corte para no pagar impuestos a las ganancias tenía que ver con proteger la garantía constitucional de la intangibilidad. Pero digamos que en cualquiera de los casos eso ya dejó de existir. Hoy sabemos que los nombramientos producidos a partir del año 2017 pagan impuestos a las ganancias. Claro, tenemos otro problema ahora. Todavía no se ha llegado a un fallo definitivo del tema. ¿Qué se entiende por nombramiento? ¿Se entiende el primer nombramiento en la justicia o se entiende un ascenso dentro de la carrera en los cargos que están alcanzados por el impuesto? Bueno, eso está todavía por definirse, no hay un fallo que siente precedente definitivo sobre el tema. Y este tema ha vuelto al tapete con las recientes reformas al impuesto a las ganancias. Las reformas están dadas en la misma 27346, que para los jubilados establece una deducción mínima especial, que equivale a 6 jubilaciones mínimas. A partir de ahí recién empiezan a pagar impuestos los jubilados en general. Pero también nos encontramos con que hay proyectos que ahora pretenden elevar esa deducción específica a 8 haberes mínimos, pero también en paralelo hay otros proyectos que pretenden que los jubilados del sector de los magistrados paguen todos el impuesto a las ganancias. Bueno, acá va a volver a tallar nuevamente el tema de la intangibilidad de las remuneraciones. O sea que este es un tema que todavía no está del todo resuelto, pero es un tema que hace a la charla de hoy. Por último, tenemos que ver también que no aplica en el régimen magistrados el haber jubilatorio máximo. Esto es un tope que trae el régimen general y que se aplica a los demás regímenes especiales. Este tope no aplica en virtud de la garantía de la intangibilidad, y este tope equivale a que ningún jubilado del régimen general puede ganar más de 138.000 pesos a valor de hoy, que es el valor vigente del haber jubilatorio máximo. Y en el caso de los regímenes especiales, docentes, universitarios, investigadores, pueden superar ese valor, lo pueden superar en tanto que tiene un aporte mayor, como ya les dije, y sin base imponible máxima, pero se les retiene todo lo que excede, un 15% de todo lo que excede el haber jubilatorio máximo vigente para cada periodo. Es decir, si nosotros tenemos un haber jubilatorio máximo de 138.000 pesos y una persona cobra 200.000 pesos, aproximadamente 9.000 pesos representan el 15% de esos 62.000 pesos de excedencia, entonces a una persona se le retienen 9.000 pesos. En el régimen de los magistrados eso no ocurre. Entonces esta es una diferencia con el régimen general y con los otros regímenes especiales. Ahora yo quiero poner la lupa en este aspecto porque cuando uno ve que hay mucho movimiento en contra del régimen, si esta reforma en definitiva es considerada constitucional y si se avanza en definitiva con el impuesto a las ganancias, el próximo problema que va a tener el jubilado de este régimen va a venir por el lado de este otro tope, que quedaría como lo único, entre comillas, privilegiado, y cuando digo privilegiado lo hago en los términos de lo que venimos desarrollando en la charla.
En cuanto a la movilidad de los haberes, también los regímenes especiales, dijimos, tienen distintas movilidades. Una de ellas es la del RIPDOC o RIPDUM para los docentes. Los investigadores y científicos tienen una particularidad, no tienen un índice propio de jubilación, de movilidad, sino que se basan en la movilidad de ley general. Allí ustedes están viendo ley 24617, y en realidad está mal, es 26417. La 27426 y falta la 27609, y también el RIPTE porque en marzo del 20 se aplicó RIPTE para ese régimen. Luz y fuerza, en cambio, es un índice netamente salarial, y por último tenemos los magistrados. Acá es donde nos interesa hoy. La nueva ley establece dos pautas de movilidad. Una para aquellos que se hayan jubilado con la ley 24018 y otra para los que se jubilen en lo sucesivo con la 27546. Una tiene que ver con la evolución salarial del cargo, el cargo que ha tenido al momento de jubilarse, y la otra con la evolución salarial del promedio de los últimos 120 meses del cargo seleccionado. Allí es donde vienen los problemas. Hasta aquí la introducción. Ahora nos vamos a meter en el análisis de toda esta normativa que ha ido cambiando. Yo, por una cuestión de orden expositivo, prefiero avanzar rápidamente con las modificaciones y después entramos en detalle en cada una para que vayamos bien. El régimen de la Corte Suprema en realidad no ha sufrido modificaciones, pero después lo vamos a usar de comparación en algún punto, por eso lo quiero rápidamente mencionar. Ambos sexos se jubilan con 65 años de edad. Yo decía que no es privilegiado, ¿por qué? Porque se requieren 30 años de antigüedad o 20 de aportes en la reciprocidad, y se necesitan 4 años de permanencia en el cargo de ministro de Corte, por ejemplo, para jubilarse. El haber es el equivalente a lo que cobra actualmente el ministro de Corte, sin tasa de sustitución, es decir, cobra lo mismo, la pensión 75%. Y aquí ya voy dejando algunos fallos que son interesantes, que aquel que está en la materia seguro los conoce, pero para aquellos que se asoman por primera vez al tema, probablemente no los tengan claro. El fallo Veit, Highton de Nolasco y Schifrin. Por el fallo Veit se permitió que este magistrado estuviera hasta, creo que 97 años de edad, ejerciendo la magistratura. Él había sido nombrado antes de la reforma constitucional del año 94, cuando se exige un nuevo nombramiento a partir de los 75 años de edad. Entonces, bueno, recurre a la justicia, le dan la razón en el entendimiento que por haber sido nombrado antes de la Corte, antes de la reforma constitucional, él tenía ya derecho adquirido a trabajar sin límite de edad máximo, sin necesidad de este nuevo nombramiento. Pero es más, la Corte dice que la Convención Constituyente se extralimitó en relación al núcleo de coincidencias básicas que dio origen a la Asamblea Constituyente. Entonces, en base a estos dos argumentos, le permite a Veit continuar, y de hecho siguió el fallo de Veit desde el año 99, y el ministro siguió hasta el año 2016, si no me equivoco. En cuanto a Highton de Nolasco, ella fue nombrada después de la reforma constitucional, entonces parte de la argumentación del fallo Veit no le servía, pero la otra parte sí, en el sentido de que se entiende que la convención constituyente excedió sus límites en relación con el pacto bipartidista que generó el núcleo básico de coincidencias en aquel momento. Pero, a continuación, el fallo Schifrin deja sin efecto la teoría previa del fallo Veit, en el entendimiento que la Convención Constituyente, como su nombre lo indica, puede determinar las materias que serán objeto de esa propia convención, entonces no ha desbordado su competencia y puede establecer válidamente el requisito del nombramiento. Entonces, digamos, este es el marco donde venimos hablando, y esto se suma a los distintos problemas que venimos atravesando en los últimos años con la jubilación de los magistrados. Estos podemos agregar que también ha sido de tratamiento mediático la jubilación de Zaffaroni, también en su momento, pero en el caso de Zaffaroni, no por exceder la edad, sino justamente por respetar la ley vigente. Bueno, como ven, el tema de los magistrados es un tema que ha generado mucho interés mediático y político. Ahora sí, vamos al núcleo de los problemas. El primer
lo primero que se advierte es el cambio de la edad jubilatoria. La edad jubilatoria de las mujeres se mantiene en 60, pero en cambio los hombres pasa a una escala de edad hasta elevarlo a 65. Antes tenía 60 años de edad hombres y mujeres y solamente los hombres pasan a 65. La escala de edad ya tiene unas diapositivas específicas, la vamos a desarrollar más en detalle, pero adelanto que es un error técnico imperdonable porque las escalas de edad en sistemas previsionales se hacen por lo menos cada 2 años y acá se ha hecho una escala por 1 año. Adelanto entonces que aquella persona que cumplió 59 años de edad en el año 2020 va siempre corriendo detrás de la escala y solo puede jubilarse cuando cumple 65. Es decir, una persona que cumple el 31 de diciembre de 2019, cumplió 59 años de edad, ya no se puede jubilar sino hasta 5 años después, por ejemplo. Tenemos que, los 30 años de servicio, eso no ha cambiado, desempeñarse 10 años continuos o 15 discontinuos en los cargos que están mencionados en el anexo. Bueno, ya vamos a ver cuál es el anexo, cuál es el escalafón. Y acá viene otro de los problemas graves que trae esta ley. Se crea un nuevo requisito que es el cese definitivo en los cargos. Antes, el cese se exigía solo al fin del cobro o la percepción del haber, no a los fines de la tramitación, y aparte no era un requisito para el otorgamiento del derecho, y ahora sí lo es. Entonces es un requisito que es restrictivo y genera numerosas complicaciones, como vamos a ver enseguida. Al mismo tiempo, se ha creado a través de la reglamentación, en un claro acceso reglamentario, y esto es algo que yo no he oído hablar en ningún otro lado, a lo mejor porque es la letra chica. Se requiere que el último cese laboral sea en la actividad jurisdiccional. Esto parece ser una copia del sistema especial de los docentes universitarios, donde se exige el último cese laboral en la docencia universitaria. En ese régimen ha traído muchos problemas ese requisito porque lleva a conduce a resultados injustos e indeseados, y en este caso me parece que también van a surgir esos problemas. ¿Por qué? Sabemos que, lo acabamos de explicar, que los magistrados tienen incompatibilidad absoluta para el ejercicio de sus cargos, salvo en la docencia. Es decir, que si nosotros tenemos un magistrado que ejerce la docencia, por ejemplo, la docencia universitaria, un profesor de Derecho de UBA, por ejemplo, ejerce la docencia universitaria y en paralelo la magistratura, debe cesar, el último cese laboral debe ser en la actividad jurisdiccional. Es decir, que no puede trabajar en la universidad porque su cese va a ser posterior. En ese caso, determinaría el rechazo de su jubilación especial. Lo cual aparte es un contrasentido, y aquí empezamos ya a ver la irrazonabilidad de la ley en los términos de que los medios no se ajustan a los fines. No quiero adelantar más sobre este punto porque tenemos una diapositiva específica. En cuanto al haber, el haber de las jubilaciones pasa del 82% del cargo que ejercía el magistrado al momento de cese a el 82% de las remuneraciones actualizadas, de las últimas 120 remuneraciones actualizadas. Bueno, acá tenemos que hacer algunas cuestiones, algunas precisiones. No se explica cómo van a ser actualizadas esas últimas remuneraciones. Y segundo, que se excluyen del cómputo del haber a los adicionales que tenga el magistrado por suplencias, interinatos o subrogancias. Entonces empezamos a ver cómo se empiezan a vulnerar principios básicos y elementales de previsión social como la sustitutividad y la proporcionalidad. En cuanto al haber de pensión, antes estaba tasado la tasa de sustitución era el 75% de lo que hubiera correspondido, del haber que hubiera correspondido al causante. Hoy pasa a ser el 70% de lo que correspondería al causante. En un sentido, esto tiende a uniformar la tasa de sustitución con el resto de los regímenes. Pero, desde otro punto de vista, nos encontramos ante un requisito que es restrictivo, una tasa de sustitución que es regresiva, perdón, no restrictiva, regresiva. Ya vamos a entrar también en detalle sobre esto. En cuanto al haber de jubilación por invalidez, también nos encontramos con una regresividad. Nos remitimos a una tasa de sustitución del 82% de las últimas 120 remuneraciones. Y después con el aporte personal también ha tenido cambios, ya les expliqué que subió del 12 al 18%. La movilidad, también ya algo hemos hablado,
que el cambio está dispuesto por, hasta tanto se reúna una comisión que está creada en la ley 27.541 para establecer cuál va a ser la pauta de movilidad de estos regímenes especiales, incluido el de magistrados, la evolución salarial de los pasivos se va a dividir en dos. Aquellos que se hayan jubilado por la ley 24.018, según su texto anterior, se van a basar en la evolución salarial del cargo que ha sido tenido en cuenta al momento de jubilarse, es decir, el cargo al momento del cese. En cambio, para los que se jubilan ahora en lo sucesivo, ya con las reformas del régimen de la ley 27.546, nos encontramos con que se van a regir por la evolución salarial del promedio de las remuneraciones consideradas para determinar el haber inicial, actualizadas al valor del salario. Bueno, esta pauta de movilidad no está claro cómo se va a actualizar por empezar. Entonces ahí empezamos a hablar, ya dijimos que tenemos problemas de sustitutividad, tenemos problemas de proporcionalidad, tenemos problemas de irrazonabilidad. Bueno, aquí empieza a aparecer el problema de la incertidumbre. Y la incertidumbre lleva a la inseguridad económica. Y la inseguridad económica está, digamos, el adulto mayor tiene derecho a la seguridad económica. Es decir, cuando la incertidumbre empieza a pesar en el adulto mayor, estamos vulnerando la Convención para la Protección del Adulto Mayor. Ya vamos a llegar a eso. Por último, dentro de las reformas gruesas, nos encontramos con la derogación del Estado judicial. El Estado judicial, para aquel que no lo sabe, es la posibilidad que tiene el magistrado de ser convocado luego de jubilado para desempeñar el mismo cargo que venía ejerciendo antes de su jubilación o para desempeñar otro de igual jerarquía. Esto tiene que ver con, supuestamente, porque también se ha prestado esto a algunas cuestiones dudosas, tiene que ver supuestamente con una mejor prestación de servicio y justicia. Ustedes saben muy bien que los concursos para cubrir los cargos no solo que son lentos, son engorrosos y son complicados porque involucran a los tres poderes del Estado, sino que también se encuentran politizados. El Consejo de la Magistratura se ha politizado, ha tenido diversas reformas. Cuando llega un gobierno retira los pliegos del anterior, y el anterior retiró los pliegos que ya estaban listos del otro, los concursos tienen que volver a FOCACER, bueno, en fin, casos que estamos viendo todos los días. Entonces, el Estado judicial va a traer aparejadas consecuencias, y de hecho ya se han planteado nulidades en actuaciones penales, por ejemplo, con magistrados que han sido convocados en virtud de su estado judicial una vez jubilados, pero se han desempeñado en el cargo más allá de la vigencia de la ley. Ya vamos a ver casos concretos y con fallos de todo. Ya hemos visto entonces, básicamente, cuáles han sido las modificaciones. Entonces ahora vamos a ver los problemas que van apareciendo. En cuanto al ámbito de aplicación subjetivo, se incluye en el régimen de magistrados a todos aquellos que están en el anexo del artículo 8, digamos. El artículo 8 establece una nómina de todos aquellos cargos que están incluidos dentro del régimen. Aquí aparentemente ha habido una intención, una tal vez buena intención, de hacer una especie de digesto, donde incluimos a todos los cargos porque por distintos motivos, a lo largo del tiempo y a lo largo de la vigencia de esta ley 24.018, por distintos motivos hay cargos que entraron y salieron del escalafón, cambiaron de denominación, existen asimilaciones, equivalencias, equiparaciones, entonces se pretendió hacer un digesto. Pero ya la palabra digesto, nosotros los juristas, los que estamos en el tema, ya nos tienen que traer malos recuerdos. El digesto jurídico argentino, que pretendió ser una obra maestra, terminó también fallando por esto. Porque cuando hacemos un digesto tiene que estar perfectamente completo, porque si no lo único que hacemos es resaltar las omisiones. Y cuando resaltamos las omisiones, empiezan los problemas y empieza la litigiosidad. En el caso concreto del régimen de los magistrados, tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque en el nuevo anexo encontramos omisiones. Hay cargos que no están comprendidos, que antes sí lo estaban. Hay cargos nuevos que antes no estaban. Y lo que es más problemático es que se excluye del artículo 8 todos aquellos cargos que por equiparación, por asimilación o por equivalencia estaban incluidos en el artículo 8. Bien. En la práctica, hay algún ejemplo por ahí dando vuelta en internet, después ustedes lo pueden googlear. Yo la verdad que no quiero entrar en el detalle del escalafón, porque aparte no está solamente el Poder Judicial de la Nación, sino que, recuerden, las provincias, los poderes judiciales provinciales, cuyas cajas previsionales han sido transferidas a la Nación. Entonces podemos encontrar desde el juez de paz de la provincia de Río Negro hasta el camarista federal
de casación o del camarista de casación, digamos. Hay distintos cargos, un escalafonamiento totalmente diferente, y entonces nos encontramos con muchos problemas. Hay algunos ejemplos en internet que ustedes los pueden buscar. ¿Cuáles son esos casos? Que yo vengo ejerciendo un cargo cuando asciendo, ese cargo al cual asciendo está fuera del escalafón, pero si vuelvo a ascender quedo adentro nuevamente. Entonces, ¿esto qué implica? Que yo no aporto para el régimen especial durante un periodo y eso me corta la carrera y en vez de 10 años continuos tengo que tener 15 discontinuos. Bueno, en fin, unas situaciones que son totalmente irrazonables. Por supuesto que aquellos cargos que estaban contemplados y hoy dejan de estar contemplados generan su problema al punto tal que la ley, en su artículo 16, la ley 27.546, establece que aquellas personas que estaban ejerciendo el cargo que hoy ha desaparecido de ese anexo, serán consideradas como incluidas en el régimen. Pero no así el que lo empiece a ejercer a ese cargo a partir de la vigencia de la ley. Entonces tenemos desigualdad, dos personas que ejercen el mismo cargo, una va a estar comprendida en el régimen y otra no. Principio básico de igualdad, igual remuneración por igual tarea y demás, está claramente vulnerado. Pero aquí el problema pasa también por la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se supone que el Poder Judicial es independiente, es autónomo, entonces o elabora su propio escalafón, decide cómo va a ser su escalonamiento de cargos, decide cuáles son los cargos que van a ser equiparados presupuestaria o jerárquicamente a otros. Sin embargo, es el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos de aplicación, el que dice cuáles cargos van y cuáles no. Y lo que es peor, estas omisiones que pudieran suplirse, partiendo de la base que fueran omisiones de buena fe, tal vez se podrían suplir, en el sentido de que basta elevar un listado al Ministerio de Trabajo para que a través de la Secretaría de Seguridad Social los vuelva a incorporar. Pero en este caso, la ley establece que la Secretaría de Seguridad Social debe convalidar cualquier tipo de inclusión en el nuevo régimen. Entonces acá tenemos un problema de injerencia indebida seguramente del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no podemos admitir que el Poder Ejecutivo decida cómo va a ser el escalafonamiento o la pauta remuneratoria de un empleado del Poder Judicial. Eso yo creo que está bastante claro. Entiendo que la norma, en vez de decir que la Secretaría de Seguridad Social debe convalidar, lo que la norma debió haber dicho es el Poder Judicial deberá informar al Secretario de Seguridad Social cuáles son esos cargos. Bueno, aquí la palabra convalidar deja sin lugar a dudas, deja ese sabor a intrusión indebida en el Poder Judicial. Bueno, aquí tenemos el tema de la vigencia de la ley. Otro grave problema ha generado una zona de una nube de actuación, una zona gris, entre el 28 de febrero, si no me equivoco, fue aprobada el 20 y pico de enero, creo que se aprobó la ley, y se publica en el Boletín Oficial el 6 de abril, para empezar a regir al día siguiente de su publicación. Es decir, que la ley 27.546 está vigente desde el 7 de abril del 2020. Claro, entre la sanción del proyecto y la vigencia de la ley, pasaron 3 meses. En el interín, luego de concluida la feria de enero de 2020, muchos magistrados corrieron a iniciar sus trámites jubilatorios para quedar amparados en la ley 24018, lo que haría cualquier buen hijo de vecino. Pero en el interín, muchos solicitaron la jubilación, les fue concedida y fueron convocados en virtud del Estado judicial a seguir desempeñándose en su cargo. Ahí tenemos un tema. Hay otros que iniciaron el trámite y no lo terminaron. Hay otros que ni siquiera lo terminaron, pero tenían derecho a haberlo iniciado. Bueno, al respecto, hay como dos doctrinas, dos bibliotecas. ¿Cuándo se adquiere el derecho previsional? Cuando se trata de jubilación, el artículo 161 de la ley 2441, en su primer párrafo, nos establece con claridad que el derecho se adquiere al momento de la cesación del servicio o de la petición, lo que suceda primero. Es decir, que al momento del cese definitivo, una persona, si tiene los requisitos de la ley vigente en ese momento, tiene derecho.
después puede ser la petición también, desde el momento de la solicitud, porque a lo mejor cesa, pasan algunos meses y recién lo solicita. Entonces, a partir de ese momento tendrá derecho. En el caso de las pensiones, el hecho generador es el fallecimiento del causante, entonces a partir de la fecha del fallecimiento del causante es que se genera el derecho. Pero el párrafo 2, a continuación de ese mismo artículo, nos establece que cuando el trabajador, a lo largo de su vida laboral, hubiera cumplido sus requisitos bajo otra norma, tendrá derecho a jubilarse por esa otra norma, aunque no esté vigente al momento de la solicitud. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, entonces nos permite a todos jubilarnos hoy si al 20 y pico de enero de 2020 reuníamos los requisitos de la ley 24018. Y esto ha sido motivo de controversia. Bueno, fíjense que este principio es recogido por la propia ley 27546 al establecer, como ya les dije, estas dos pautas de movilidad, de acuerdo a si se jubilaron por una u otra ley, o al tema de los cargos que acabamos de ver. Aquellos que dejaron de ejercer un cargo y lo ejercen ahora se basan en el mismo principio. Y también esto está reconocido en el artículo 11 de la resolución 10 de la Secretaría de Seguridad Social. Bueno, pero adentrándonos más en el tema de la cuestión del cese. El cese definitivo es un requisito que no se exigía antes, entonces ahora tenemos un requisito nuevo que es restrictivo y que genera un sinnúmero de inconvenientes. ¿Cuáles son esos inconvenientes? Primero, el cese definitivo se requiere no solo para la percepción del beneficio, sino que simplemente para iniciar el trámite. El cese en el Poder Judicial depende de una aceptación de una renuncia, entonces es un trámite que es más complejo, no se trata simplemente de una renuncia, sino que se trata de una renuncia que debe ser aceptada. Lo que hemos visto, esto vamos a ver un caso, que a veces entre la presentación de la renuncia y la aceptación de la misma, media un lapso de tiempo importante. Ese lapso de tiempo que es importante, después conspira contra los derechos del magistrado como jubilado, que reitero, se le aplican los mismos derechos que el jubilado de la mínima. Entonces aquí es donde nos encontramos con la colisión de dos ordenamientos jurídicos. Vamos por partes. Entonces, se requiere el cese no para la percepción del beneficio, sino para el inicio del trámite jubilatorio. La reglamentación dice que con la renuncia presentada, el magistrado podrá solicitar solamente un cómputo preliminar y el expediente queda como en stand-by en espera a que llegue la aceptación de esa renuncia. A partir de ese momento se liquida el beneficio. Pero ¿qué pasa entonces con las demoras? ¿Qué pasa si entre la renuncia definitiva y el momento de la percepción del haber pasan muchos meses? Esto suele suceder. No nos olvidemos cómo trabaja ANSES. A lo mejor algunos que se acercan a la materia solamente porque este caso tiene alguna trascendencia mediática, desconocen cómo ha trabajado ANSES siempre y cómo esa forma de trabajar ha empeorado durante la pandemia. A ver, si decimos que tardamos 1 o 2 meses entre la presentación de la renuncia y la aceptación de la misma, el magistrado ha cesado, ya el trámite no se presenta más ante el Consejo de la Magistratura, sino en ANSES. Tal vez tiene que sacar un turno al magistrado, los turnos no se consiguen. Cuando se consiguen los turnos, a lo mejor tenemos el día del turno una UDAI cerrada por un caso COVID positivo, o una caída de sistema, o tal vez una asamblea sindical. Bueno, los problemas que se enfrenta todo tipo de jubilado. Bueno, entonces, ahí estamos afectando lo que se llama el principio de inmediatez. Normalmente, una contingencia debe cubrirse no solamente de manera integral, sino también de manera oportuna. Entonces, la vejez es una contingencia que se cubre con la previsión social. Y aquí, por más que nosotros estemos hablando de magistrados, de grandes sueldos, estamos hablando de un adulto mayor que merece la misma protección que cualquier otro adulto mayor. Entonces, acá vemos la vulneración de los principios de inmediatez y nuevamente nos encontramos ante la inseguridad económica. Ya lo mencionamos antes, ¿dónde vimos la inseguridad económica? En la pauta de movilidad, que no sabemos cómo va a ser, porque la comisión ad hoc creada en el artículo 56 de la ley 27541 todavía no ha dicho nada al respecto, porque el inciso B de ese artículo que leímos recién decía que la actualización de las remuneraciones debe hacerse conforme a las pautas que vaya uno a saber cuándo y cómo se dictarán. Y por
para la determinación del haber inicial, tampoco sabemos cómo se van a actualizar las remuneraciones para el promedio de esos últimos 120 meses. Entonces, la inseguridad económica ya viene siendo parte de esta reforma, o sea, forma parte integral de esta reforma, en el sentido de un perjuicio que la atraviesa de punta a punta. Y como vamos a ver más adelante, esto es vedado por la normativa internacional aplicable en la materia. Por último, lo que yo les decía en cuanto a el cese en la actividad jurisdiccional. Se requiere que el último cese laboral sea en la actividad jurisdiccional. Esto no va a afectar a la gran mayoría de los magistrados y funcionarios que no son docentes universitarios, pero sabemos que hay muchos que sí lo son, y lo son de manera compatible. Hasta la reforma esta, un magistrado tiene derecho a lo que se llama el haber conjunto. ¿Qué es el haber conjunto? Es la jubilación calculada por de acuerdo a dos líneas de servicios separadas. A lo mejor el magistrado estuvo 30 años en el Poder Judicial y los últimos 25 estuvo en la universidad dando clase en alguna cátedra. Entonces, el haber conjunto se calcula, para cada línea de servicio se le aplica la ley correspondiente. Entonces tenemos la ley 26.508 que se aplica para el sector universitario y la ley 24.018 y ahora la 27.546 para la parte de los servicios judiciales. El haber conjunto implicaba que cada línea de servicio calculaba un haber parcial de acuerdo a su ley y la suma de los dos haberes parciales nos daba un haber conjunto que era la suma de los dos parciales. Bueno, hasta ahí eso no ha cambiado, pero el problema es que ahora se exige que el último cese laboral sea en la actividad jurisdiccional. ¿Qué quiere decir? Que el magistrado cuando se jubila ya no puede seguir en la universidad, porque si sigue en la universidad su último cese laboral no será en la actividad jurisdiccional, sino en la universidad. Y esto es un contrasentido, y acá volvemos a la teoría de la arbitrariedad y de la irrazonabilidad de la norma. ¿Por qué? Porque la misma norma establece que es compatible el ejercicio de la magistratura con el ejercicio de la docencia universitaria y también es compatible la jubilación del régimen especial de magistrados con el ejercicio de la docencia universitaria. Entonces, ¿cómo puede ser posible que sea compatible y al mismo tiempo nos exijan que el último cese sea en la actividad jurisdiccional? Esto claramente es un disparate, claramente es un error técnico y esto está establecido en la reglamentación y no en la ley. Entonces, también nos encontramos no solo con que se afectan estos derechos de la seguridad social, sino normas básicas que cualquier estudiante de nivel secundario conoce. Una norma de rango inferior no puede derogar una norma de rango superior. En este caso sí lo hace. Entonces nos encontramos con ese problema. También relacionado con el tema del cese, nos hemos encontrado ahora con las intimaciones. ¿Qué es esto de las intimaciones? Bueno, graves problemas si los hay. A partir de este año, en los últimos 30, 40 días, si no me equivoco, han empezado a circular y han llegado a ciertos magistrados intimaciones a presentar la renuncia definitiva a aquellos que hubieran iniciado su jubilación con la vigencia de la ley 24.018, es decir, antes de la reforma, pero que no hubieran presentado todavía el cese. Es decir, aquellos que seguían trabajando, presentaron la jubilación, ANSES les concede la jubilación, para el que no lo sabe, el resolutivo dice, se acredita que tal persona tiene derecho a jubilarse por la ley 24.018 y supedita el pago del haber a la presentación del cese. En estos casos funciona para todos los regímenes especiales de la misma manera. El expediente se archiva o queda en espera de que el interesado presente el cese. En este caso se los ha intimado por 30 días para que presenten el cese. Pero acá tenemos el problema. Bajo una velada amenaza de que algo malo pudiera pasarle a su expediente si no lo hacen. ¿Cómo es esto? Claro. La intimación dice, si no presenta la renuncia en el plazo de 30 días, se procederá a una revisión integral de las actuaciones. Y en el caso de encontrarse algún desvío, así dice la circular esta, y en el caso de encontrarse algún desvío, podrían activarse los mecanismos que permitiesen dar de baja ese beneficio. ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, la acción de ilegitimidad, la acción de lesividad, perdón, que permite dar de baja derechos adquiridos cuando se detecta fundamento una nulidad. Claramente puede existir una situación de ese tipo. Lo que no es comprensible es lo siguiente. Primero,
Se trata de beneficios que ya han sido otorgados. Si han sido otorgados, se supone que ya han sido analizados. Si ya han sido analizados, se supone que ya han sido controlados, que no hay ningún desvío. Entonces estamos trabajando sobre derechos adquiridos. Estamos trabajando sobre derechos adquiridos al amparo de una norma anterior que no requería cese. Más allá después de los análisis que hagamos sobre si el cese es o no viable en la nueva norma. Nosotros estamos hablando de la vieja norma, los que se jubilaron antes. Entonces estamos pidiéndole el cese a un jubilado por ley anterior donde no se requería cese. Y si no presenta dentro de los 30 días, se revisan las actuaciones. Ahora, ¿qué significa esto? A ver, cuando uno va a cenar a algún lado, deja el coche en la puerta del restaurante y se acerca un trapito y le pide, señor, 300 pesos le cuido el auto. Y uno dice, no, yo no le pago 300 pesos, yo tengo la aplicación del estacionamiento, yo pago por aquí el estacionamiento. Dice, mire, esta calle es oscura, le pueden pasar cosas al coche si nadie se lo cuida. ¿Qué significa eso? Yo entiendo que algo malo le va a pasar a mi coche si yo no le pago ese trapito. Esto es más o menos lo mismo. Si usted no presenta el cese dentro de los 30 días, y algo podríamos encontrar en el expediente que se lo trabase. Algo podríamos encontrar en el expediente que no funcionase. Bueno, es una velada amenaza. Claramente, si no hay nada, no lo van a poder trabar. Pero esta amenaza forma parte de lo que yo empecé diciendo. Estamos ante una violencia simbólica patrimonial contra la clase pasiva en general y en particular contra los magistrados. Ustedes van viendo cómo se van adicionando estas cositas a lo largo de todo el desarrollo de esta charla. Porque no es necesario hacer esta amenaza, porque la ley lo prevé, está claro que sí. La función de control de la ANSES sobre los expedientes y sobre los beneficios está establecida en la ley. Es una obligación y una responsabilidad legal. No hace falta aclararlo que si hay un desvío se debe dar de baja ese beneficio o en todo caso proceder a cualquier recupero sobre sumas indebidas, que de hecho eso lo hace normalmente ANSES. Pero nosotros estamos hablando sobre derechos adquiridos y lo que es peor, probablemente sobre derechos recientemente adquiridos antes del 7 de abril del año 2020, que fue cuando desde diciembre que se presenta el proyecto del 2019 hasta el 7 de abril, donde muchos salieron en masa a iniciar los trámites justamente para quedar amparados por la ley 24018. Y en el interín muchos fueron convocados en el Estado judicial o directamente no presentaron la renuncia. Entonces, son derechos recientemente adquiridos, que quiere decir que recientemente los han controlado. No se trata de ceses a lo mejor muy viejos que haya que revisar cosas. Para peor, el organismo está actuando de oficio, porque sería normal, incluso hasta razonable, que si un expediente estuvo archivado un tiempo largo a la espera de un cese, cuando ese cese finalmente llega, está bien que el organismo revise las actuaciones. Y si detecta algo, por supuesto que tiene las funciones establecidas por ley para hacer lo que tenga que hacer. Ahora, intimar en estas condiciones suena a esa amenaza. Pero también tenemos, aparte del exceso reglamentario que esto supone, nosotros tenemos que preguntarnos sobre cuál es el carácter o la naturaleza normativa de las circulares PREP de ANSES. Gran misterio, gran si los hay en la materia, para aquellos que nos desempeñamos en el rubro, es algo de discusión permanente. ¿Qué alcance tiene una circular PREP? Si uno le pregunta al ANSES, las circulares PREP son instrucciones internas, manuales de usuarios, son simplemente pautas operativas para sus empleados, pero sin embargo, en la práctica, estas circulares PREP son normas que crean, modifican o quitan derechos. En muchos casos, en las consideraciones de las resoluciones están citadas circulares PREP y en muchos casos, estas circulares PREP actúan en exceso reglamentario y contra lo que las mismas normas establecen. ¿Por qué sucede esto? Bueno, a veces se trata de buenas intenciones de compilar en una circular interna dictámenes de la ANSES, resoluciones reglamentarias, normas y la práctica. A veces son buenas intenciones, pero no deja de tratarse de un copia-pega, un copy-paste de numerosas normas que normalmente están mal redactadas, llevan más confusión y en algunos casos contienen errores y por supuesto siempre hay una línea, un renglón, un artículo, un inciso que va en contra de la norma de rango superior en exceso reglamentario. Entonces estas circulares PREP que supuestamente no tienen
valor normativo, en la práctica ANSES las aplica como normas obligatorias y de alcance general. Entonces, nos encontramos con esta situación que genera perjuicios y que los va a seguir generando. Por supuesto que también podemos hablar que las resoluciones de ANSES tienen carácter declarativo y no constitutivo de derechos. Bueno, podríamos hablar un rato largo sobre esto, pero yo quiero llegar aquí. Aquí tenemos un caso, les voy a poner un caso concreto. Para los que no son de Córdoba, el fiscal Vidal Lascano, fiscal federal, presentó su renuncia el 28 de febrero, creo que es el año 2020. Esa renuncia le fue aceptada recién el día 6 de abril del año 2020 y se publicó ese día en el boletín oficial, 6 de abril. Él la presentó el 28 de febrero, creo, y se la citan el 6 de abril. Discúlpenme, a lo mejor la precisión de las fechas no es tan exacta, pero más o menos esas son las fechas. La aceptación de la renuncia por el Poder Ejecutivo es retroactiva al 28 de febrero. Claro, el 28 de febrero, acto seguido que el fiscal presenta su renuncia, pide la suspensión del pago de su jubilación porque es convocado por el fiscal Casal a seguir en el cargo en virtud del estado judicial. Entonces, entre el 28 de febrero y el 7 de abril que se publica la norma, el fiscal estuvo ejerciendo sus actividades normalmente en todas las causas en las que intervenía. Bueno, en las causas que están citadas allí, ustedes van a ver que la defensa de los imputados plantearon distintos recursos de nulidad sobre lo actuado por el fiscal, una vez que se supo que el 6 de abril se le había aceptado la renuncia con retroactividad al 28 de febrero. Planteaban lo siguiente: para el 28 de febrero ya había renunciado y como la ley 27.546 exigía el cese, entendían que era nulo todo lo actuado por el fiscal desde la fecha de la aceptación de la renuncia, pero desde la fecha retroactiva, no desde la fecha de la publicación del boletín oficial. Bueno, por supuesto que la Procuración General apeló y la causa fue escalando. En primera instancia, el Juzgado Federal, creo que es el número 3 de Córdoba, determinó que es válido todo lo actuado por el fiscal hasta la aceptación de la renuncia, pero hasta el 6 de abril, no en su retroactividad, porque si no eso dejaría, por supuesto, en grave riesgo todo lo actuado por los fiscales en todas estas causas. Bueno, esta resolución es apelada y bueno, pasa por la Cámara Federal, llega a la Sala 4 de la Casación, y allí donde se establece que es válido todo lo actuado por la Fiscalía, no solo desde entre el 28 de febrero y el 6 de abril, sino también en lo sucesivo. ¿Y por qué? Porque se entiende que al ser convocado en virtud del estado judicial, que en ese momento estaba vigente, esa convocatoria es válida porque a ese momento estaba vigente la norma. Entonces, por más que la ley a partir del 7 de abril impide el nombramiento a través de esta convocatoria especial, este magistrado en cuestión estaba designado desde antes. Entonces entiende que todo lo actuado por el fiscal es válido desde su nombramiento en estado judicial, porque para ese momento estaba vigente la normativa que se le estaba aplicando. Bueno, claramente esto es una aplicación de lo que yo les hablaba del segundo párrafo del artículo 161 de la ley 24.241, que ya lo vimos hace un ratito. Bueno, este es solo un ejemplo de la infinidad de problemas que va a traer aparejado, no solo para el magistrado en cuestión, sino para el desarrollo de las causas. Y no solo las causas penales, sino cualquier tipo de causa donde intervenga un magistrado que está en estas condiciones. Esto sin duda va a generar no solo litigiosidad independiente por la defensa del derecho que pueda hacer el magistrado en cuestión, sino también va a generar dispendio jurisdiccional porque todos van a entender que hay algo para reclamar al respecto. Por eso entendemos que esto es una afectación al Poder Judicial en el sentido de que también termina siendo una injerencia en la designación de los magistrados y también se traslada a la parte que nos toca a nosotros, los que estamos del otro lado de la barandilla, a los operadores judiciales. Nosotros vemos que día a día la prestación del servicio de justicia es cada vez peor, por falta de recursos materiales y humanos, por la cantidad de subrogancias. A ver, el fuero
Nacional de Trabajo, de los 80 juzgados laborales, ¿cuántos estuvieron vacantes y subrogados en los últimos años? Aquellos que conocen lo saben. Los recursos materiales, los que conocen los tribunales de calle Marcelo T. Alvear, Diagonal Norte, los que conocen los tribunales de Lavalle, ¿cómo se trabaja en esos ámbitos? Bueno, eso por supuesto que es una manera que es imposible trabajar en esas condiciones. Bueno, la deficiente prestación de servicio de justicia no se soluciona claramente generando vacantes que no se pueden ocupar, porque al mismo tiempo los concursos están trabados políticamente, y porque se impide también de esta manera la designación de magistrados judiciales. En definitiva, todo conspira en contra de la prestación de un mejor servicio de justicia. Esto, en definitiva, conspira también contra un mejor desarrollo de la armonía social que todo el mundo va a buscar en la justicia. En definitiva, entiendo yo que esta derogación también es inconstitucional en cuanto vulnera la garantía de independencia del Poder Judicial en el sentido que no se permite designar a magistrados para cubrir esas vacantes, por lo menos en tanto hasta que se haga un concurso. Ahora pasemos a los detalles sobre el haber. ¿Qué es lo que encontramos en la determinación del haber inicial? Hay muchas cosas. Primero, el promedio de 120 meses. Recuerden que antes de la vigencia de la reforma nos encontrábamos con que la tasa de sustitución era el 82% del cargo ejercido al momento del cese por el magistrado. Pero se incluyen todas las bonificaciones y todas las antigüedades y también los cargos por suplencias, por interinatos, por subrogaciones. A partir de la reforma eso ya no es posible. Entonces aquí ya tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que se afecta. Por un lado, la proporcionalidad de la sustitutividad. Claramente, si yo estoy ejerciendo una subrogancia, estoy haciendo un aporte por un cargo mayor, tengo mayores responsabilidades, mayor trabajo, mayor esfuerzo y mayor esfuerzo contributivo, y eso no se ve reflejado en el reconocimiento de mi jubilación, evidentemente se estará vulnerando mi garantía de proporcionalidad y sustitutividad. Entonces, ahí tenemos un problema. Otro problema lo encontramos porque cuando hacemos la progresión, perdón, el promedio de los últimos 10 años, no podemos perder de vista la importancia que tiene el adicional de antigüedad en estos cargos. No es lo mismo la incidencia del adicional por antigüedad en el momento del cese que promediado en los últimos años. Aquí volvemos nuevamente a la situación de la actualización de las remuneraciones. Cuando hablamos de promedio, se habla de la actualización de las remuneraciones. Bien, ¿cómo se va a hacer esa actualización? Ya dijimos que no está establecida ninguna pauta, no se ha pronunciado aún, la comisión está creada ad hoc por la ley 27.541 y no se sabe cuándo lo va a hacer. Y vamos a hacer una digresión acá. Cada vez que el Congreso tuvo a su cargo el dictado de alguna medida para los jubilados en general, con relación a la movilidad de las prestaciones o con la actualización de las remuneraciones, ¿cuál ha sido la respuesta del Poder Legislativo del Congreso? Nula. Es decir, se ha violado el artículo 75.23 en cuanto a la obligatoriedad de adoptar medidas de acción positiva en favor de personas de tercera edad o adultos mayores en el caso. ¿Y por qué digo nulas? Pongamos ejemplos. Entre el año 95 y el año 2009, el Congreso debía dictar una pauta de movilidad en la ley de presupuesto anual cada año. Nunca lo hizo. A partir del 2004, el Poder Ejecutivo dictó algunos decretos y recién en el 2009 se sanciona una ley de movilidad. Esa ley de movilidad surge a raíz del fallo Badaro 1. Ahí la Corte le pide al Congreso que actualice las jubilaciones, que haga uso de la facultad conferida en la ley 24.463. Pasó un tiempo que creo que fue un año o algo más de un año, y el Congreso no hizo uso de esa facultad, desoyendo la Corte, y entonces eso generó el fallo Badaro 2, que terminó en una catarata de litigios. Más acá en el tiempo nos encontramos con el fallo Blanco. El fallo Blanco le pide al Congreso que establezca una pauta para actualización de las remuneraciones. Hasta ahora seguimos esperando. Luego tenemos la ley 27.541, que el Congreso mismo dice que vamos a reunir una comisión ad hoc para hablar de la movilidad, de la actualización de las remuneraciones de los magistrados. La comisión todavía no se pronunció al respecto.
Más aún, fíjense que el artículo 56 establece que la comisión tiene como función revisar la sustentabilidad actuarial, financiera y económica de los regímenes especiales, todos los regímenes especiales, y debe proponer proponer las modificaciones que crea conveniente al Congreso. Bueno, la comisión no hizo nada, el Congreso sanciona la ley 27.546 proponiendo esta doble movilidad que yo les explicaba antes para el régimen de los magistrados, sin que se haya pronunciado esa comisión, que es el origen de todo este cambio normativo. Más aún, el proyecto fue presentado por el titular de ANSES en ese momento, y en la presentación se incluyó un informe, digamos, de las prestaciones y beneficios que estaban en ese momento, digamos, al momento de la presentación del proyecto. Pero no se presentó un estudio actuarial. Sin embargo, la ley establece que debe hacerse un estudio actuarial anual del régimen de los magistrados. ¿Por qué tanto control si los estudios actuariales son de mediano o largo plazo? Si la comisión la comisión creada en el artículo 56 nos pedía una sustentabilidad actuarial, y lo dice expresamente, y no se hizo ningún estudio actuarial para cambiar la norma, ¿por qué la norma, cuando se crea, establece un estudio actuarial anual para el régimen de los magistrados? ¿No es esto una velada amenaza? ¿No es esto una indebida injerencia en el Poder Judicial? A mi entender, sí. Claramente también nos encontramos con que no se han cumplido los medios para la finalidad, no hay una adecuación entre los medios y la finalidad pretendida por la norma, porque si lo que se pretende es la sustitutividad, lo primero que tenemos que hacer es un cálculo actuarial financiero y económico, como la misma norma lo dice, no meramente un informe. Bueno, seguimos viendo, estamos girando, como ven, todo en torno a la misma cuestión, y la estamos abordando desde distintos ángulos. Y la estamos abordando desde el haber, desde la movilidad, desde la intangibilidad, desde la proporcionalidad. La cuestión es la misma. Sigamos avanzando un poquito. Si no puedo yo ejercer una subrogancia porque no me va a ser reconocida en la pasividad, ¿no se está vulnerando mi derecho a trabajar? ¿Los magistrados no tienen derecho a trabajar? En mi opinión sí, porque la interpretación auténtica de cualquier convención internacional en la materia, cuando habla del derecho a trabajar, habla del derecho a trabajar en su máxima expresión y se refiere a todos los trabajos. Esto, fallo Ramos, fallo Rossi, bueno, la Corte Suprema lo podemos encontrar tranquilamente, no hace falta ahondar demasiado en el tema, todos los que están aquí presentes lo conocen. El derecho a ser promovido tal vez también sea vulnerado. Está bien, cuando uno hace una subrogancia o un interinato, no necesariamente es promovido a un cargo superior, sino a lo mejor uno de la misma jerarquía, pero también se está afectando digamos, el derecho a una satisfacción personal, y esto hace al daño al proyecto de vida que vamos a ver más adelante. Todo esto se corta porque la ley no permite tomar estas subrogancias, o se desalientan en todo caso, no es que se impide, se desalienta. ¿Por qué se desalienta? Porque no van a ser reconocidas en la pasividad. Y aquellos que la han venido ejerciendo durante años, ¿qué pasa? ¿No los vamos a reconocer en la pasividad? Entonces, más allá de la vulneración de estos principios de sustitutividad y proporcionalidad, que ya los tengo cansados de que me escuchen diciendo lo mismo, cuando el nivel de afectación ya es tan grande, pasamos a la confiscación. Estamos a un paso de la confiscación. Bueno, todo esto forma parte de la misma discusión. ¿Qué pasa con el haber inicial de las prestaciones de invalidez y de pensión? Ya habíamos adelantado algo al respecto. En cuanto a la invalidez, es el 82% del cargo al cese, pero sobre el promedio de los últimos 120 meses. O sea que sobre el haber inicial de la invalidez se aplican los mismos que acabamos de decir recién sobre el haber inicial. Y en cuanto a las pensiones es lo mismo, porque primero que tenemos una medida regresiva, pasamos de un 75 de cobertura a un 70, la sustitución ya baja. La sustitución baja, en teoría, para sustentar al sistema, pero
estamos viendo que afecta la progresividad en materia de derechos humanos, porque si ya llegamos al 75% de cobertura, no es admisible que vayamos para atrás, porque los estados, en virtud de aquellas normas internacionales de las que estamos hablando, están obligados hasta el máximo de los recursos disponibles a garantizar estos derechos, hasta el máximo de los recursos disponibles. Entonces, la pensión no solo pasa del 75 al 70, sino que la tasa de sustitución es sobre el haber que le hubiera correspondido al causante. Es decir, en aquellos casos en que el causante le correspondiese la ley 27.546, evidentemente el haber se va a calcular sobre el promedio de los últimos 10 años, sin considerar subrogancia, sin considerar bonificaciones y sin considerar, y al momento sin conocerse cuál va a ser esa forma de actualizar esas remuneraciones. Entonces, nuevamente, en este caso, desde los haberes de pensión y de invalidez, nos encontramos con la afectación a principios elementales de la seguridad social como proporcionalidad, regresividad, sustitutividad, integralidad, y volvemos a lo mismo. Aquí tenemos otro gran problema. Ya habíamos dicho que la escala de edad que se estableció en esta norma es un error técnico realmente increíble. Propios y extraños al proyecto de ley lo señalaron, y no obstante eso, el proyecto salió como estaba. Esto sin dudas va a traer litigiosidad solamente por el tema de la escala. Ustedes saben bien que la escala, una escala correcta, una escala razonable, es que cada 2 años se aumente uno de edad, porque si no se llega al resultado indeseado, que es lo que vemos aquí. Una persona que en el año 2020 cumple 59 años de edad, se va a jubilar recién en el año 2026, cuando con una escala correcta debería jubilarse en el 2021. Bueno, y ahí tienen ustedes el rango de edad, cuándo se deberían jubilar. Evidentemente tenemos muchos problemas y los vamos a tener, pero también cuando hablamos de la edad tenemos que ver otras comparaciones. Y a esto tiene que ver con la arbitrariedad de la reforma. ¿Por qué? Porque la ley 27.546 modifica solo la edad de los hombres en el régimen de magistrados. No modifica la edad de las mujeres, pero tampoco modifica la edad del régimen de los diplomáticos. La ley 27.546 modifica al régimen de la ley 24.018 de magistrados y la de 22.731 de diplomáticos. En el caso de los diplomáticos, la edad en ese régimen para ambos sexos es de 65. Esa no se modifica. En el de los magistrados se partía de una base de 60 años para hombre y mujer y solamente los hombres pasan a 65. Y la 24.018, en la ley, en su texto original para la Corte Suprema, que ya lo vimos antes, ambos sexos también se jubilan con 65 años de edad. Originalmente estaba previsto la edad de 60, pero cuando se sanciona la ley 24.241, creo que es el artículo 183 y 184, ustedes pueden ver que se sube la edad de los miembros de la Corte a 65 para ambos sexos y con una escala de edad adecuada, no como el mamarracho que estamos comentando. Entonces, vemos que hay un tratamiento diferenciado solo para un sector. A ver, también se ha perdido la oportunidad de equipararse con otros regímenes especiales. Ustedes saben muy bien que la presión demográfica es uno de los pilares esenciales para cualquier modificación en el sentido de la sustentabilidad de cualquier régimen previsional en el mundo. Nuestra pirámide demográfica dejó de ser pirámide hace rato y se está pareciendo cada vez más a un cilindro. Antes las pirámides demográficas tenían una base muy ancha, muchos trabajadores y una cúspide baja con pocos beneficiarios. Hoy tenemos una base que se está haciendo cada vez más angosta y se está haciendo cada vez más alta. Quiere decir esto que tenemos mayor expectativa de vida y en el sector que estamos hablando de un sector ABC1 de la sociedad, un sector que tiene los mejores estándares de vida, probablemente, mejores accesos a salud. Entonces, probablemente, no tengo el dato estadístico, pero probablemente tengan mayor expectativa de vida todavía. Entonces, se ha perdido la posibilidad de, si lo que se buscaba era la sustentabilidad del régimen, como es lo que se declama en el proyecto, si lo que se buscaba era eso, se ha perdido la oportunidad de elevar la edad de manera adecuada, o ya sea corriendo ambos géneros en la misma dirección, a 65, por ejemplo, para equipararlos con los diplomáticos, o subiendo parcialmente, por ejemplo, mujeres a 62 y hombres a 65, o bien haciendo lo que se hizo en el régimen de los universitarios,
60-65 y en ambos casos con opción a 70, que también está establecido eso en la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 252, si no me equivoco. Hoy por hoy, los trabajadores del régimen común tienen la opción de trabajar también hasta los 70 años de edad, a su sola opción. Entonces, si lo que se buscaba era la sustentabilidad del régimen, se ha fallado con un error grosero al no elevar la edad de los dos géneros. Máxime si consideramos que el sector judicial es un sector altamente femenino. Entonces, desde esa óptica, un error, y eso termina siendo otro dato más que aporta a la irrazonabilidad de la norma. ¿Por qué? Porque no se adecúan los fines pretendidos con los medios empleados. Claro, tenemos que hacer la salvedad que se ha mezclado también esta cuestión de género. Sabemos que la diferencia de edad entre hombres y mujeres tiene que ver con una compensación por las tareas domésticas o por el acceso tardío al empleo o tal vez por las tareas de cuidado personal. Todo esto lo conocemos, pero no nos olvidemos tampoco que estamos en un sector de mujeres empoderadas que son funcionarias judiciales. No se trata de un régimen general. Entonces, a lo mejor matizando todo, se podría haber llegado a otra solución más armónica con lo que supuestamente se pretendía. Al no haberse llegado a esa solución, nos encontramos con un dato más de arbitrariedad y razonabilidad. ¿Sí? A eso quería llegar. Como para hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, y para pasar ya a otros temas, hemos visto la violación al principio de sustitutividad y proporcionalidad, lo hemos visto en el haber inicial, en el haber de pensión, en el haber de invalidez, en el no reconocimiento de las subrogancias. Luego tenemos la afectación de la independencia y de la intangibilidad de las remuneraciones, también por los mismos motivos, pero lo que hace a la independencia en el sentido de que es el Poder Judicial que debe convalidar la inclusión de nuevos cargos en el escalafón ante la Secretaría de Seguridad Social, por ejemplo, el tema de los ceses que deben presentarse ante ANSES, esta injerencia indebida en el sentido de que nos exigen un cese para darnos un derecho que ya está adquirido. Entonces tenemos esos graves problemas. Vinculado con la sustitutividad y la proporcionalidad, por supuesto nos encontramos con falta de reconocimiento del mayor esfuerzo contributivo, la posibilidad de confiscación, pero también cuando hablamos de mayor esfuerzo contributivo, digamos, la otra parte del esfuerzo contributivo tiene que ver con la igualdad de oportunidades, el pleno ejercicio goce de los derechos, y también el mayor esfuerzo y la responsabilidad profesional. Aquel que asume una subrogancia de otro juzgado, lo sabemos que asume una doble responsabilidad, lo padecemos nosotros desde este otro lado de la barandilla, cuando no solo no avanza un juzgado, sino que se atrasan los dos, porque por el cúmulo de causas que esto provoca. Esto genera por supuesto, mayor carga de trabajo, y más allá de la contribución, el esfuerzo, la dedicación o la mayor responsabilidad tampoco es reconocida. Son elementos que van ciertamente vinculados y tal vez no pueden escindirse uno de otro, pero son dos dimensiones de lo mismo que debe uno considerar. Entonces, nosotros vemos que hay una serie de cuestiones que, como adelanté al principio, aisladas y vistas solas, descontextualizadas, probablemente no nos llevarían a esta conclusión que voy a hacer ahora. Pero cuando uno las ve todas en su conjunto, ve la norma, ve la reglamentación, compara con los otros regímenes especiales, ve los excesos reglamentarios, nos lleva ineludiblemente a la conclusión de que la reforma esta no ha sido, declamadamente apunta a la sustentabilidad, pero los medios empleados para llegar a esa sustentabilidad no se adecúan con los medios. Eso abona la doctrina de la arbitrariedad y de la irrazonabilidad. Con este panorama que hemos visto hasta ahora, ya algunas asociaciones de magistrados han hecho sus acciones. Entiendo que las han iniciado en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, el CAF. Lo han hecho poniendo el foco más en la violación de las garantías del 110 y 120 de la Constitución que en la parte previsional, y por eso fueron un fuero en lugar del otro.
pero el problema sigue siendo el mismo, porque está todo intrínsecamente ligado. Y acá es donde yo quería llegar, ya nos estamos acercando a una conclusión, yo sé que se está extendiendo, espero no estar aburriéndolos, me faltan un par de diapositivas más y cerramos. Aquí lo que tenemos que tener presente, y a lo mejor muchos de los que están aquí escuchando, si no conocen la materia previsional al fondo, desconocen que existe una convención para la protección de los derechos del adulto mayor. Esta convención se aplica a toda persona que tenga edad, sea mayor de 60 años de edad. Es decir, que a los magistrados también se les aplica. Nosotros, los operadores del sistema, venimos hace algún tiempo insistiendo en la aplicación a los magistrados de estas normas en la defensa de los intereses de nuestros clientes. Pero bueno, espero que con este ataque, con este movimiento que se ha generado al sector de los magistrados, esta norma empiece a ser estudiada y leída no solo en la seguridad social, porque esta norma es más amplia, es para todo aquel adulto mayor que acude a la justicia. Esta norma exige a los magistrados un enfoque diferencial para el tratamiento de la causa donde está involucrado un adulto mayor. ¿Qué es un enfoque diferencial? Y tener perspectiva de edad, evitar situaciones de edadismo, brindar un trato preferencial, un trato diferenciado al adulto mayor. No solo eso, en algún artículo que, bueno, no está citado aquí porque no forma parte estricta de esta exposición, se permite adoptar ajustes de procedimiento, es decir, ser flexible, es decir, dejar de lado el rigorismo formal, para permitir el pleno goce y ejercicio de los derechos de los adultos mayores en cualquier tipo de procedimiento administrativo o judicial. Y cuando se trata de procedimiento judicial, expresamente lo exige la normativa en cualquier etapa del procedimiento. Entonces, el excesivo rigor formal debe ser dejado de lado sí o sí cuando se trata de un adulto mayor. ¿Para qué? Para que se pueda garantizar ese enfoque diferencial, ese tratamiento diferencial. Pero aquí es donde yo quería llegar y es donde yo vengo apuntando desde el principio. Nuestra sociedad, que está inmersa actualmente en una situación de corrección política, para hablar, para expresarse, no puede tolerar ningún tipo de violencia. No la toleramos, de hecho. Nosotros cuestionamos, repudiamos la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia sindical, la violencia política, la violencia bélica, la violencia delictiva, la violencia deportiva, la violencia callejera. Sin embargo, callamos, no conocemos y no nos expresamos sobre la violencia ejercida hacia el adulto mayor. ¿Pero qué es la violencia ejercida hacia el adulto mayor? La definición está en esta convención que yo lo estoy citando. La violencia incluye a la violencia patrimonial y económica, inclusive aquella que es perpetrada o tolerada por el Estado o por cualquier funcionario del Estado. Y nosotros estamos viendo también que en el caso de los magistrados no solo estamos hablando de violencia patrimonial o económica, estamos hablando de violencia simbólica. No dejamos de escuchar cómo se reproducen estereotipos sobre los magistrados. A lo mejor por un grupo de magistrados, que seguramente malos los hay, como en todos los ámbitos, pagan justos por pecadores. Decimos que hay 17.500 o 18.000 afiliados a este régimen, perdón, aportantes a este régimen. Seguramente un puñado que son las manzanas podridas, los tenemos que dejar de lado. El resto, la enorme gran mayoría, trabajadores honestos, preocupados y responsables por su profesión, están sufriendo un estereotipo y están siendo estigmatizados por eso. Esto es violencia simbólica. Los mismos magistrados están resolviendo causas donde condenan violencias simbólicas para otro tipo de violencia, pero no para esta. No podemos, yo exhorto a todos los aquí presentes a que no toleremos la violencia simbólica tampoco en este caso. Vamos a lo que dicen las normas. El concepto de seguridad económica dice que la persona tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia y a recibir un trato digno, y a ser respetada y valorada independientemente de su posición socioeconómica y de su contribución económica o cualquier otra condición. Nosotros vemos que se ataca al sector bajo análisis por su posición económica y por su contribución económica. Perdón, por su posición socioeconómica. Está bien, representan un estamento de la sociedad que a lo mejor está alejado de las necesidades o de las vicisitudes que atraviesa el pueblo. Eso no quita que esta convención se les aplica
y que no podemos permitir la violencia, así como no permitimos la violencia en ningún otro aspecto de nuestras vidas y no la podemos tolerar. Y la violencia simbólica la vemos. Basta prender un canal de televisión, cualquiera sea ese canal, basta leer un titular del diario, no importa si es Clarín o si es Página 12. Nosotros nos encontramos con que el magistrado es un ser privilegiado que vive en otro mundo. No solo eso, sino que es atacado por sus decisiones, y eso también contribuye a una degradación social. Porque los que estamos de este lado del mostrador sabemos cómo trabajan. Yo he sido en algún momento apoderado del gremio de judiciales de Córdoba, conozco cómo trabajan los trabajadores judiciales, conozco las deficiencias materiales y de recursos humanos con que se trabaja en el sector, y eso me ha llevado a mí a empezar a formular algunos cuestionamientos al funcionamiento de la justicia. He recibido también devoluciones de magistrados que me están hablando, nuestra tarea es insalubre. A ver, no es insalubre en el sentido de un dinero, pero sí probablemente podamos empezar a hablar de que no es una tarea agradable de desarrollar cuando tenemos presiones mediáticas y sociales. Si fallamos a favor de uno, el otro nos cuestiona. Realmente he recibido consultas de magistrados por planteos de mobbing institucional. Para el que no hace laboral, mobbing institucional es acoso institucional. Acoso institucional no refiere solamente a un acoso de género, sino acoso de todo tipo, acoso psicopático, si quieren llamarle. También estamos viendo casos de burnout. Claro, pero el magistrado, como pertenece a este estamento tan elevado de la sociedad, a lo mejor no se reconoce como trabajador y a lo mejor no reconoce que tiene estos derechos, y por eso es importante que los que están aquí presentes distribuyan esta información, para que todos entendamos que forman parte del mismo grupo de adultos mayores que debemos proteger. Todos son adultos mayores. Si empezamos a distinguir los derechos por su condición socioeconómica, estamos vulnerando las leyes y en definitiva no hemos entendido nada de lo que hemos estudiado en derecho en nuestras respectivas carreras. ¿A qué voy? La función judicial hoy, yo la verdad, no me gustaría ni siquiera ejercerla, porque veo maltratos desde todos los ángulos, condiciones en algunos casos muy deficitarias, no hay un ambiente sano laboral, no se puede trabajar tranquilamente, hay juzgados que están más expuestos que otros, por supuesto, pero por eso, para el que no conoce, es necesario visitar cualquier juzgado de calle Lavalle, cualquier juzgado laboral de Diagonal Norte, para ver cómo se trabaja. Eso no es una manera de trabajar, eso incide, por supuesto, en la ciudadanía, eso incide, por supuesto, en el descrédito que tiene el Poder Judicial en el último tiempo, la pérdida de imagen. Y esta pérdida de imagen, como dije recién, tiene que ver con un mensaje que baja desde la política, desde los medios, de violencia simbólica. Creo que con eso he concluido el sentido de esta tesis. Ahora, en cuanto a la violencia económica y patrimonial, nosotros venimos también sosteniendo que el Estado a toda la clase pasiva la viene castigando y ha hecho pagar a la clase pasiva los desmanejos económicos de los últimos años. Y cuando digo los últimos años, podemos hacer una historia muy larga. Si partimos desde la ley 24.241 para adelante, que es nuestro sistema actual, hemos visto cómo a lo largo del tiempo la movilidad, las tasas de sustitución, los haberes, normas inconstitucionales, litigiosidad, todo lo que sea posible lo estamos viendo. Nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, ahora con que el Estado nos expulsa de un sistema sin darnos la jubilación. Y cuando vamos a pedir la jubilación, el sistema está cerrado por COVID. Entonces, no nos dejan lugar. No nos dejan lugar para el ejercicio pleno de nuestros derechos. Cuando digo nuestros derechos, porque todos vamos a ser adultos mayores, cada uno se jubilará por su régimen. Pero estos derechos también se aplican al régimen de los magistrados, ¿sí? Entonces, yo vengo sosteniendo en cada oportunidad que se me presenta, de hecho lo hice en la última exposición aquí en Microjuris sobre la movilidad general, sobre las jubilaciones mínimas, y hoy me toca hacer la misma exhortación, pero para un régimen especial de alto calibre. Que el Estado viene haciendo pesar a la clase pasiva todos los males de sus desmanejos y su mala praxis económica y administrativa. Eso, según las definiciones de esta convención que estamos analizando, se trata de violencia patrimonial y económica perpetrada o tolerada por el Estado. Y eso no puede permitirse. Así es que llegamos a ya la última diapositiva, donde yo quería transmitirles que algún civilista por ahí debe haber,
el daño al proyecto de vida que esto también supone para una persona. Estas reformas, como hemos visto, generan un daño al proyecto de vida. ¿Qué es el proyecto de vida? Ahí está el artículo 1738 del Código Civil, es un daño resarcible, y ese daño está vinculado al concepto de realización personal, al concepto de desarrollo personal, al ejercicio de oportunidades, de igualdad de oportunidades, pero también está vinculado a la seguridad económica. Si no tenemos seguridad económica, no podemos realizarnos, probablemente no podemos llegar a una realización personal ni a una, digamos, a una realización material tampoco. Entonces, cuando uno va uniendo todo lo que hemos visto hoy, nos encontramos que, más allá del ataque a las garantías constitucionales de los artículos 110 y 120, referidas a la intangibilidad de las remuneraciones o a la independencia del Poder Judicial, más allá del ataque a los derechos previsionales, proporcionalidad, sustitutividad y demás que hemos analizado, nos encontramos con un posible daño al proyecto de vida de muchos magistrados. ¿Dónde lo encontramos? Y lo hemos visto en la escala de edad. Aquella persona que cumplió el año pasado 59 años de edad se encuentra con que de un día para el otro su edad jubilatoria se corrió 5 años. 5 años en una persona de adulta mayor es un mundo. No es lo mismo 5 años en un joven de 25 que 5 años en una persona mayor de 60. Esto ya nos cambia todos los planes. También lo hemos encontrado en la imposibilidad de realizarse, en el sentido de que si yo no puedo ser convocado como jubilado a seguir desempeñándome en el cargo. A ver, nosotros en la práctica lo hemos visto en Fait y en Hayton de Nolasco. Grandes magistrados que siguen en plenas funciones mentales y pueden desempeñar la magistratura, que es más, es deseable que la gente que tiene más experiencia, más capacidad, siga en esos cargos de tanta responsabilidad. Sin embargo, la ley impide esto. Y esto encima va a contramano de la demografía, de una población totalmente envejecida. Y esto termina siendo un problema en el desaliento a la cobertura de vacantes, porque tampoco son reconocidas en la pasividad. Entonces, nosotros nos vemos afectando las posibilidades de desarrollo. Y aquel jubilado, aquel magistrado que se jubila y que quiere seguir en la docencia algunos años más, el régimen docente universitario, por ejemplo, permite hasta los 70 la continuidad laboral, se encuentran con que ahora, de manera incoherente, la reglamentación le impide el ejercicio de la docencia universitaria, que la ley sí se la permite. ¿No afecta eso el proyecto de vida de una persona que estuvo años esperando para jubilarse, para dedicarse a la academia? Bueno, en fin, estas son las cuestiones que yo he visto. Esto es un resumen de la problemática tan compleja. Aquí, para aquel que le interese la materia, dejo algunos fallos. Yo después el material se los va a hacer llegar Irene y Microjuris. Como les decía, aquí estamos viendo solamente un repaso de los temas. El régimen de la ley 24018 también incluye casos apasionantes desde lo jurídico, como las jubilaciones de los presidentes y expresidentes y vicepresidentes, que están en este momento también dando vuelta. También nos encontramos con muchos casos de magistrados que no llegan a los grandes medios, pero todo esto va a terminar ineludiblemente en litigiosidad, ineludiblemente en más conflictos e ineludiblemente en detrimento de la prestación de servicios de justicia, para castigo de los operadores y de la ciudadanía en general. Con esto concluyo y quedo abierto a alguna pregunta. Gracias, Aníbal. Bueno, ya te han estado felicitando por la claridad, sobre todo. No le ha ido el chat. Sí, hay algunas preguntas porque, bueno, tenemos algunos magistrados en la audiencia que obviamente están con algunas dudas. El doctor Jorge Franza dice: en la intimación que recibí, fundamentan en resolución 296/93, resolución 607/01, ¿qué alcance tiene aplicar código, supongo que será código 83, archivo precese, teniendo beneficio otorgado por la 24018 en febrero del 2017? Su artículo 3 dice notificado y consentido archívese. Bueno, eso es lo que la PREV exige, es si en los 30 días no hay
no hay presentación del cese, lo que hace ANSES es revisa las actuaciones. Si encuentra desvío, ejecuta lo que tenga que ejecutar, y si no encuentra, lo manda a prearchivo a la espera de un cese. Cuando el cese se presente en algún momento, nuevamente va a hacer una revisión de las actuaciones. Esto es lo que nosotros entendimos y ya lo explicamos, que es una indebida injerencia, un exceso reglamentario, claramente. De hecho, se ha presentado también, creo que la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación presentó una declarativa de certeza también en el CAF por la PREV en cuestión, pero como ustedes saben, son para el caso concreto, y bueno, si hay magistrados que están intimados en este tema, deberían, por supuesto, tomar el toro por las astas y rechazar esas intimaciones. No sé si con eso respondo la pregunta. Magalí Oliva dice que en Tucumán existe una situación especial con los funcionarios que no cumplían funciones administrativas y se los equiparó a los jurisdiccionales mediante convenio con Nación, y el ANSES no lo reconoce al equiparamiento, ¿no? Claro, justamente eso es lo que explicábamos, que las equiparaciones, las asimilaciones y bueno, todas estas cuestiones no quedan dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la nueva norma. Por eso decía, esto termina ineludiblemente en los estrados judiciales, sin lugar a dudas. Imagínense un cargo de una persona que por el Poder Judicial autónomo de una provincia, que también es autónoma, no es reconocido por el organismo previsional. Es una aberración. Martín Gonzalo Amayo dice, ¿acaso se ha pensado o proyectado en ocasión alguna pauta especial para obtener jubilación anticipada por quienes reúnen los 30 años de aportes, pero que aún no cuentan con la edad requerida? Pensando en quienes, por ejemplo, ingresan al Poder Judicial a los 18 años y que para jubilarse a los 65 contarían con 47 años de servicio. A saber, dice, compensar edad con aportes o disminución de porcentaje de sustitución entre haber de pasividad y haber inactividad. No, eso no está contemplado, y de hecho, por tratarse de regímenes especiales que tienen un premio a la carrera, bueno, eso en cierta medida estaría justificado que eso no suceda, digamos, la compensación por edad. Y aparte, justamente, si lo que se pretende es la sustentabilidad de los regímenes, la pata demográfica tiene que ser considerada. En ese sentido, entrar a los 18 años y trabajar 45 es lo mismo que le pasa muchas veces a un obrero que trabaja en la construcción, que no tuvo la oportunidad ni siquiera de iniciar el secundario y trabaja desde los 14 hasta los 70. Entonces, imagínense si eso está admitido en el régimen general, imagínense si no estará permitido en un régimen especial que tiene una tasa de sustitución tan alta. Eso no está contemplado. Ok. Daniel Ranugio dice, en mi caso, con 40 años de aporte, faltándome un mes y medio para cumplir requisito de edad, entro en el nuevo régimen. No fue prevista ninguna compensación de aportes por edad como tenía la ley 24.018 en sus orígenes para los diplomáticos. Estoy con renuncia condicionada, aceptada, presenté trámite en oficina del Consejo de la Magistratura. Por ahora no puedo presentar el trámite, seguramente haya que presentarlo en ANSES directamente. Soy docente. Y esta parte de la que yo tampoco sabía, dice, sí, dale. Tuve un microcorte y se me perdió. ¿Me repetís la pregunta, por favor? Bueno, en mi caso, con 40 años de aporte, faltándome un mes y medio para cumplir requisito de edad, entro en el nuevo régimen. No fue prevista ninguna compensación de aportes por edad, como tenía la ley 24.018 en sus orígenes para los diplomáticos. Estoy con renuncia condicionada, aceptada, presenté trámite en oficina del Consejo de la Magistratura. Por ahora no puedo presentar el trámite, seguramente haya que presentarlo en el CES directamente. Soy docente universitario en actividad, ¿debería renunciar entonces? Agrego otra inquietud. En junio del 2020 cumplí 60, es decir, que al momento de mi renuncia condicionada en diciembre cumplía con la edad. Ahora sigo con 60, es decir, que no tengo 61 que pide la ley para el 2021. Claro, bueno, en ese caso, si lo presentaste el trámite en 2020, yo lo defendería porque al momento de la petición vos reunías el requisito. El único problema, el problema más grave que yo veo, no el único, es el tema de tu cargo universitario. Seguramente en la universidad vos tenías pensado continuar. Reitero, la ley no trae este requisito está en la reglamentación. Obviamente la reglamentación es inconstitucional por exceso, y el planteo lo vas a tener que hacer. El tema es, esto es tan nuevo que no tenemos
ejemplos para decirte qué hizo ANSES con esto. Yo te puedo comparar con lo que sucede en el régimen de los universitarios, que tienen el mismo requisito. Cuando un docente tiene dedicación semi-exclusiva y trabaja en una empresa, ANSES le exige que el último cese sea en la docencia universitaria. Si cesa en la universidad y continúa en la actividad de relación de dependencia, le aplica el régimen general y no el especial. Entonces yo, extrapolando la situación, entiendo que ANSES va a hacer lo mismo en tu caso, lo cual es inadmisible, por supuesto, pero vas a tener que litigar al respecto, claramente. O en todo caso, retener el cese hasta el momento en que esto esté más claro. No sabemos si fue un error, porque esto ha pasado sin ser detectado. Yo la verdad que no lo escuché en ningún momento, en ningún medio, ni en ninguna capacitación. No lo he visto en las acciones declarativas tampoco de la Asociación de Magistrados a este punto en particular. No tengo ejemplos porque es todo reciente, así que seguramente vas a tener que estar muy atento. A ver, Sergio Delgado dice, ¿se ha pedido la modificación de la escala de edad de jubilación para subsanar el error técnico que explicó? Claro, yo no sé a qué parte de Claro, error. no, entiendo que en las discusiones en el Congreso se planteó este problema. No sé, no tengo las de grabaciones, pero me parece que alguien lo ha planteado, pero la reglamentación la convalidó y no hay ningún proyecto al respecto. Así que la escala de edad es la que está establecida, que ya hemos visto los problemas que trae aparejados. Así que también eso sí ha sido objeto de algunas presentaciones judiciales, por supuesto. Eso no queda duda. Acá, los que están aquí, si son magistrados y son funcionarios judiciales, bueno, van a tener que padecer desde el otro lado a la justicia, en este lado como justiciables. Bueno, están hablando que les interesó mucho el tema del acoso institucional, que les gustaría que hablaras en el futuro el tema mobbing. Bueno, el tema mobbing me lo planteó un magistrado, no voy a decir ni de dónde ni quién, pero me ha referido que esta persona y varios colegas tienen esos problemas. Claramente no son por ahí los magistrados que salen en la tele en ciertas posiciones grandes, pero el mobbing, el burnout, son conceptos que se pueden aplicar. Cuando uno ve cómo trabaja la justicia, evidentemente, a mí no me gustaría trabajar como trabajan en muchos juzgados, por ejemplo. Yo trabajo mucho más cómodo en mi oficina que como se trabaja en cualquier juzgado laboral o previsional de cualquier lugar del país, por ejemplo. Seguro. Parece que estamos, a ver. ¿Cómo se define la actividad jurisdiccional en el caso de los funcionarios? Pregunta. Bueno, entiendo que eso está establecido. La justicia tiene actividad jurisdiccional y actividad administrativa, dependiendo en dónde recaiga la función de esta persona. Entiendo que a eso se refiere. De todos modos, la interpretación de ANSES puede ser por el lado de la dependencia con el Poder Judicial. No sabemos cómo va a caer. Yo lo interpreto, actividad jurisdiccional, digamos, no tiene doble sentido, tiene un solo sentido. ¿Cuál es la actividad jurisdiccional? Ahora, ¿cómo lo va a interpretar ANSES? Si esa es la pregunta. Y probablemente vea la declaración jurada de AFIP, uno va a mis aportes, dice empleo del Poder Judicial, y esa es la actividad jurisdiccional. Yo entiendo que esa es la información a la que tiene acceso ANSES, y en base a eso va a determinar la pertenencia o no al régimen. Bueno, Aníbal, si te parece, hacemos ya el cierre. Te agradezco mucho tu tiempo, tu claridad. Te están llegando muchas felicitaciones. Bueno, me alegro. Están pidiendo tu contacto. Bueno, quienes quieran pueden recibir el PowerPoint y creo que en el último slide están tus datos de contacto también. Exactamente. Yo puse un mail si quieren hacer un pedido del PowerPoint que generosamente nos ofrece Aníbal. Así como también algún certificado de asistencia, no habría ningún problema. Este curso, de todos modos, queda grabado en nuestro Facebook una semanita más o menos, así que si quieren referírsela a alguien más para poder difundirla, estaría bueno que así lo hicieran, porque es un tema, como dijo él al comienzo de la charla, que quizás es para un nicho un poco más chico, pero que es muy interesante, ¿no? Así que bueno, nada, te siguen llegando felicitaciones y dicen que van a difundir. Muy bien. Bueno, Aníbal, estás invitado para participar en alguna otra charla. Seguramente tenemos muchos temas para abordar en tema previsional, en tema de docentes también, que es una de tus otras especialidades, ¿no? Sí, seguro. Hay tanto para hablar.
y es inagotable la materia. Seguro. Bueno, a todos los que participaron hoy les agradezco mucho, los espero para próximos encuentros y Aníbal, estás invitado otra vez cuando quieras. Chau, chau, Muchas hasta gracias. luego, hasta la próxima.